Hermanos, hermanas, soy el padre Eduardo Chávez. Qué felicidad el poder estar comunicándome con ustedes. Estoy en San Francisco, California, en un congreso aquí de Guadalupe, tanto para los hermanos, las hermanas americanos, como también los mexicanos, los latinoamericanos que están acá, nuestra gente. Me da tanto gusto que nos unamos en esta oración común a través de la Virgen de Guadalupe con todos ustedes, hermanos y hermanas laicos, pero también quiero agradecer muy especialmente a Monseñor Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca, presidente del Episcopado Mexicano. Realmente estoy muy contento, muy agradecido. Es un gran honor, una gran alegría el poder transmitir esto a todos los laicos para que veamos cómo con ella, con la Virgen de Guadalupe, no hay fronteras, no hay idiomas, no hay divisiones, al contrario, hay unidad, hay armonía, especialmente desde como, como iglesia, desde lo más profundo del corazón, desde las entrañas, que vamos a hablar de ello, estamos muy unidos, gracias a la Virgen de Guadalupe, todos nosotros como hermanos, hacia Jesucristo nuestro Señor. También permítame agradecerle a Monseñor Gerardo Díaz Vázquez, obispo de Colima, encargado de la dimensión episcopal para los laicos. Muchos saludos y también mi agradecimiento a Monseñor Gerardo Díaz Vázquez. Asimismo, Alison Sardineta, presidente del Consejo Diocesano de Laicos de la Diócesis de Cuernavaca. Que Dios los bendiga. Al licenciado Carlos Aguiñaga, presidente del Consejo Nacional de Laicos. Realmente los laicos. Este es el tiempo de los laicos. Y quiero enfocarme, aunque sea por un momento, en esta dimensión tan importante dentro del acontecimiento guadalupano. En algunas otras ocasiones que he hablado con ustedes, hemos hablado de ese contexto histórico por lo cual se aparece la Virgen de Guadalupe, y lo diría yo mejor, Jesús en el vientre inmaculado de Santa María de Guadalupe. Un momento dramático, un momento difícil, después de la conquista, después de la enfermedad de la viruela que mató la mitad de la población indígena, después de todo eso que fue lo terrible de la primera audiencia con el famoso Nuño de Guzmán, que yo creo que ustedes no lo olvidan, no. Nuño de Guzmán terrible, con Diego de Delgadillo, que intentó asesinar al mismo Fray Juan de Zumárraga, al obispo. Y todo es este gran problema también porque los franciscanos, cuando llegan a México, 1523, primeros tres franciscanos, 1524, los primeros 12 franciscanos, que ahora sí traían una bula del Papa omnímoda, que tenía todos esos poderes que se necesitaban para fundar, para crear la iglesia. Cómo sufrieron ya de por sí de la titánica labor, por supuesto. Imagínate venir a evangelizar a todos estos indígenas que estaban en una depresión, en una enfermedad, en un colapso, esclavizados por este Nuño de Guzmán y compañía. Qué difícil poder evangelizar, qué difícil. Es titánico. No sabían el náhuatl, no sabían el idioma, los indígenas por supuesto no sabían español, los misioneros están tan desesperados que ellos intentaban comunicarse con los indígenas, no se podía. Ellos viendo que no entendían español, dijeron, a ver si en latín, hazme favor. Y entonces empezaron a ver si en latín les podían captar la idea a los franciscanos. Dificilísimo. Hay unos coloquios en 1524, estos coloquios que nos hizo favor Fray Bernardino de Sahagún, misionero del siglo XVI, ponerlos por escrito, todo aquello que le comunicaron los indígenas que había acontecido en 1524, cuando hay este diálogo entre los franciscanos y los indígenas, viendo pues cómo los indígenas decían que estaban en una depresión total, muchos de ellos se querían suicidar, incluso le decían a los franciscanos, si nuestros dioses han muerto, déjenos morir. Y aquí está otro punto importantísimo de este, yo le llamo apocalipsis. Es un apocalipsis indígena. Ellos estaban captando de que el mundo se acababa, de que el universo se acababa, porque después de la conquista ya no hubo sacrificios humanos,
que tú sabes que era el centro de su religiosidad, ofrecer al cosmos entero, a los mismos dioses, esta sangre y estos corazones para que el mundo, el universo pudiera continuar con vida y por lo tanto ellos también poder sobrevivir. Porque sin el sol, sin la lluvia, sin toda la naturaleza, no hay vida, no hay forma. Y como ya no hay sacrificios humanos, se suspenden los sacrificios humanos. Por otro lado, claro, un misionero del siglo XVI que viene y ve todo lo que hacen de sacrificios humanos, todas estas idolatrías que para ellos simplemente era Satanás, había que atacar todo eso, había que destruir el reino de Satanás que tenía con las garras agarrado el corazón de los indígenas, porque era necesario bautizarlos, porque son seres humanos, como lo decían y como así lo confirmaban los mismos franciscanos que pretendían bautizarlos, evangelizarlos a todos. Simplemente imposible, imposible. ¿Cómo poder evangelizar a todos? Y por el otro lado, los mismos indígenas que se negaban, que estaban fríos, así lo dice uno de los primeros franciscanos, Motolinia, cuando le narra al rey, están muy fríos todos estos indígenas. Motolinia, un hombre valiente, verdaderamente increíble. Motolinia, quiero decirte que todos los franciscanos de aquella época, la gran mayoría de los que vinieron, hombres audaces, hombres realmente valientes, hombres que entregaban su vida y todo por la fe tan profunda que estos hombres maravillosos tenían en lo profundo pues de su corazón. No les importaba dar la vida con tal de dar a Jesús. Motolinia fue uno de ellos. Ellos llegan en 1524, los primeros 12 franciscanos, el 1 de enero de 1525, ahí está Motolinia, destruyendo ídolos, idolatrías y todo, y le dicen, oye, te van a matar, apenas no tenemos ni un año y tú ya estás rompiendo todo lo que encuentras de idolatría. Esa era la misión de ellos. Era una batalla cósmica en contra del Satanás, en contra del diablo. Y por el otro lado, esto también justificaba la conquista, porque era obedecer lo que Jesús dijo, ir por todo el mundo y bautizar a todos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Estaban cumpliendo con su labor, con su envío. Mientras tanto, allá en España, concretamente en la Universidad de Burgos y en la Universidad de Salamanca, habían grandes discusiones. ¿Quiénes somos nosotros españoles para ir a otra tierra, esclavizar a esos seres humanos? Cuando los árabes hicieron eso en nuestra España, los árabes vinieron aquí y nos invadieron. Hicieron eso los árabes con nosotros 8 siglos. ¿Quiénes somos ahora nosotros los españoles para hacer lo mismo que hicieron los árabes en contra nuestra y ahora nosotros lo estamos haciendo en contra de esas poblaciones? Había un choque muy grande, muy grande. Y esto repercutió también a un choque terrible aquí en México de los franciscanos españoles con los conquistadores españoles, especialmente los encomenderos. Porque ellos no querían que bautizaran a los indígenas, no querían. No los bautices, porque si tú los bautizas, los confirmas como seres humanos. Déjalos así, sin bautizar, para que entonces yo justifique esta conquista y esto que estamos haciendo, esclavizando, diciendo que ellos no son seres humanos, sino que son animales o cómplices del diablo con todas estas idolatrías. No los bautices. Y empieza un choque terrible entre los mismos españoles. Por otro lado, los indígenas tenían en su mentalidad, en su manera de pensar, en su cosmología, ellos decían, este mundo fue creado con 4 terremotos, por eso es 4 movimiento. El quinto sol así inició, con 4 terremotos se hace toda esta creación, este quinto sol, eso decían. Con 4 movimientos también este mundo se acabará, terminará. Y se está acercando el año 13 caña para ellos. 13 caña significa algo nuevo inicia, lleno de la sabiduría de Dios. Se está acercando.
Y ese año 13 caña coincide con 1531. Y se está acercando ese año. Es el fin. Parecería como que era algo positivo, algo nuevo inicia lleno de la sabiduría de Dios. Parecía algo bueno, pero no para ese momento, no para ellos. Porque eso significaba algo nuevo, sí. Algo nuevo comienza, sí. Lleno de la sabiduría de Dios, sí. Pero sin nosotros. Esto está marcando de que el mundo se acabó. Qué terrible momento para los indígenas. En su manera de pensar, imagínate tú, en 1530, 3 terremotos. Faltaba uno y esto se acabó. Para colmo, en 1531, precisamente en el año 13 caña, está comenzando este año con un cometa, el cometa Halley. Claro, los indígenas dicen, no hay más sangre, no hay más corazones porque los españoles quitaron todo eso, sangre y corazones, no más sacrificios humanos. Con eso alimentábamos el universo, alimentábamos al sol. Con razón se está despedazando el universo con este cometa que nos está manifestando que todo se acabó. Y por si eso fuese poco, un eclipse. Un eclipse. Eso significa que la luna se está devorando al sol. Se acabó este sol, se acabó. Y el momento dramático que tenían los indígenas de ese año 13 caña, que coincide con 1531, era el solsticio de invierno. Y en aquel año, en 1531, donde todavía estaba el calendario juliano, ese solsticio de invierno coincide con el día 12 de diciembre de 1531. Sí, ya sé que el solsticio de invierno actualmente es del 21 al 22 de diciembre, pero actualmente es el calendario gregoriano, ese calendario que se ajustó en 1582, en el tiempo de Gregorio XIII, por eso tiene ese nombre, calendario gregoriano. Pero estamos hablando del calendario juliano de 1531 y coincide con el 12, del 11 al 12 de diciembre. Para los indígenas no les importaba si era juliano, gregoriano, lo que fuese. Para ellos lo importante es que fuese solsticio de invierno. Es en el solsticio de invierno donde ellos estaban claros de que el mundo se acabó, se terminó, estamos a punto del desastre total. Mientras tanto, los franciscanos peleándose terrible con el antitestimonio de sus paisanos católicos, apostólicos y romanos. Nada menos que en esos años entre 1528 y 1529 suceden estas tragedias en contra de los pobres franciscanos y nada menos que es por este Nuño de Guzmán y compañía. Nuño de Guzmán incluso prohibió, dijo, pena de muerte a todo el indio que se acerque al obispo. Así estaban las cosas, ¿eh? Afortunadamente tuvimos a un gran obispo, Fray Juan de Zumárraga. Se necesitaba en ese tiempo, se necesitaba en ese momento un hombre humilde, sencillo, era un franciscano descalzo. Quítense de la mente eso de que Fray Juan de Zumárraga fue el malo en el acontecimiento guadalupano porque no le creyó a Juan Diego, por favor. Tú imagínate llegar un indígena que no sabe español, el otro no sabe náhuatl, este indígena le dice que le está hablando la Virgen, imagínate tú, no es fácil. A tal punto no es fácil que ahorita te digo lo que le pasó a Fray Juan de Zumárraga. Fray Juan de Zumárraga se organiza con algunos de los franciscanos para que uno de ellos, Antonio Ortiz, franciscano, en el púlpito hablara fuerte en contra de los encomenderos, que no había justicia, que no había libertad, que no había capacidad siquiera de ver que los indígenas son seres humanos. El fraile, Fray Antonio Ortiz, bajo la anuencia del obispo, subió al púlpito, que también en esa misa estaba presidiendo otro obispo, el de Tlaxcala, Julián Garcés. Así que sube este Antonio Ortiz,
comienza a hablar en ese sermón en contra de todas estas injusticias, y ahí estaba Nuño de Guzmán, y enfrente de todos lo cayó diciendo que hablara de otra cosa o se calla. Con la mirada mandó a este otro terrible, Diego de Delgadillo, quien con un soldado sube al púlpito y a patadas bajan al fraile del púlpito delante de toda la gente en plena misa presidida por un obispo. Mi pregunta es, ¿cómo poder evangelizar de esa manera? Con todas estas cosas en contra. ¿Cómo poder hablar de Jesús? ¿Cómo? Cuando los que supuestamente creen en Jesús están golpeando a sus sacerdotes y están maltratando y están esclavizando y están violando y están robando y están con sus manos llenas de sangre de gente inocente. ¿Cómo poder evangelizar? No, 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 no. No estoy hablando de ahorita, ¿eh? No, 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 no. No estoy hablando de ahorita, no, no, no. Por favor. Estoy hablando de 1529, ¿eh? Estoy hablando de aquel tiempo, ¿eh? Que quede claro. Otro ejemplo de lo que estoy diciendo. Cuando sabe Nuño de Guzmán que está llegando Hernán Cortés allá por Veracruz, le tenía una envidia, un coraje. Ah, la envidia es manifestación de Satanás, así te lo digo. La envidia es terrible, es traer el infierno en el corazón. La envidia. Le tenía una envidia y lo que hace Nuño de Guzmán es tomar dinero de las cajas reales, gente que lo sigue, indígenas para cargar cosas, y se va al norte a hacer su propia conquista porque tenía que hacer más grande, más fuerte la conquista, y va a Michoacán, va a Jalisco, destruye todas esas poblaciones, sembró el terror, todo por esas carencias internas de este diablo infernal de codicia, como lo nombró Fray Juan de Zumárraga. No quedó ahí, sino que deja al mando de la ciudad a uno peor que él, que fue el que fue a golpear al pobre fraile en el púlpito aquel, Diego de Delgadillo. Diego de Delgadillo somete a dos amigos de Hernán Cortés. A uno lo despelleja y a otro lo parte en cachitos para que esos tormentos, los gritos que salían de estos tormentos, todo mundo, toda la Ciudad de México se enterara quién manda aquí. No, no, no cabe duda que el ser humano, cuando saca toda esta ferocidad, no sé cómo nombrarlo, es capaz de todo, de todo. Al prójimo lo ve como una cosa que tengo que pisar, apoderarme, destruirlo, tengo que hacerlo una cosa para, según yo, tener claro y satisfecho a mi Dios con minúscula, claro, a mis ídolos, el dinero, el poder, el sexo. Venían a poner a Jesús. Venían estos católicos, supuestamente, a manifestar y dar testimonio de quiénes son, a quitar, a tumbar todos los ídolos indígenas, cuando ellos traían ídolos más repugnantes. Esa es la verdad, esa es la verdad. A tal punto llegó esto que Diego de Delgadillo, tomando pues prisioneros a estos amigos de Hernán Cortés y tratando de someter a toda la ciudad a su mando, a sus órdenes, a su dictadura, resulta que Fray Juan de Zumárraga, que no se doblega con nada, va a tratar de liberarlos. Así que tenemos un obispo
que era voz de los indígenas, era voz de quien no tiene voz, y ahora es voz también de los españoles, sometidos o juzgados. Y le dice a todos los sacerdotes de la Ciudad de México que lo acompañen para hacer esta procesión con cruz alta para liberar a estos pobres españoles. Y ahí va. Ahí va con todos los sacerdotes en ese momento que estaban en la Ciudad de México. Diego de Delgadillo, sí, dio órdenes a los soldados para que salieran de donde estaba la prisión y golpeara a todos sus misioneros, sacerdotes, frailes, a golpearlos. Y él mismo, Diego de Delgadillo, él mismo tomando una lanza, se la avienta directo al corazón del obispo a tratar de asesinarlo. Cuando yo digo todo esto, muchas personas se escandalizan y dicen, no, no es verdad, ¿cómo cree que no es posible? Sí, sí es cierto. Esto que estoy diciendo está en las fuentes históricas. Esto que yo estoy diciendo se narra en las fuentes históricas. Los frailes lo narran al rey. Fray Juan de Zumárraga liberó, de verdad, poquito estuvo para que muriera directamente con esta lanza directa al corazón. Gracias a Dios, levanta el brazo Fray Juan de Zumárraga y pasa aquella lanza de largo. Fray Juan de Zumárraga no se doblega y le dice a todos los sacerdotes, sacerdotes de la Ciudad de México, consuman el Santísimo, desnuden los altares, nos vamos, nos largamos de esta Ciudad de México, que esta ciudad se quede sin Dios. Y no más sacramentos en la Ciudad de México. Todos los sacerdotes abandonaron a la Ciudad de México y se fueron a Texcoco. No hubo nada de sacramentos. Si tú estás a punto de morir, lo siento mucho, no hay absolución, no hay Eucaristía, no hay comunión, no hay bautizos, no hay nada. Así de fuerte, así de fuerte. 1529, estamos ya cerca de ese famoso año 13 caña, ¿te das cuenta? Y es cuando Fray Juan de Zumárraga hace todo un informe al rey, ya no cuento más detalle de esto porque si no me voy a llevar todo el tiempo, hace ese informe al rey que llega a sus manos y ese informe es tan importante, esa carta que manda Fray Juan de Zumárraga al rey, que estamos hablando de 1529 y esta carta se encuentra en el Archivo General de Indias, allá en Sevilla. Hay una copia de esta carta en Roma, en el convento de los franciscanos. También hay otra copia en Simancas. La original está en el Archivo General de Indias en Sevilla. Y en esta carta, y lo digo muy puntualmente porque para mí esta es la clave por la cual se aparece la Virgen de Guadalupe, es el obispo. Es el obispo quien clama al cielo, ahí lo escribe en esa carta. Si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. Lo repito. Si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. Y mira cómo Dios responde a la aclamación del obispo que se hace voz de quien no tiene voz. Y viene, y nada menos que en ese momento tan importante, apocalíptico para los indígenas, el solsticio de invierno, del 9 al 12 de diciembre de 1531. Y mira cómo Dios responde, porque Él, Jesús, viene en el inmaculado vientre de su madre, la siempre Virgen Santa María de Guadalupe. Es por el obispo. Es por el obispo que Dios responde. Ante esta voz del obispo, Dios responde, viniendo él mismo a través de la Virgen de Guadalupe. Es una mujer embarazada.
Por lo tanto, sí entendemos que es la aparición de la Virgen de Guadalupe, pero date cuenta de esto, hermano, hermana mía. Es Jesús en su inmaculado vientre quien viene a través de la Virgen de Guadalupe. Es la presencia de Jesús a través de Guadalupe. ¿Qué cosa? Y mira cómo lo hace. Cuando llega al cerro Tepeyac, cuando se aparece en el cerro del Tepeyac, cerro Tepeyac significa cerro corazón o cerro punta, que podríamos también captar esto de cerro punta al cielo. Cerro corazón. Y cuando va llegando al romper el día. Estamos ante una nueva creación. Sí, ante un nuevo sol, como aterradamente esperaban los indígenas, pero nunca se imaginaron que esta nueva era, este nuevo sol, era la era de la esperanza, del amor, del amor. Cuando Juan Diego iba precisamente al catecismo a Tlatelolco, Juan Diego no viene al Tepeyac. No hay nada que hacer en el Tepeyac. Él va a Tlatelolco y tiene que pasar por ahí. Él vivía en ese momento en Tulpetlac, en Tulpetlac. Él se había casado con María Lucía. María Lucía es de Tulpetlac. Así que si bien Juan Diego nace en Cuautitlán, crece en Cuautitlán, se forma en Cuautitlán, se casa en Cuautitlán, se pasa a vivir a Tulpetlac con su esposa. La esposa murió en 1529. Así que está solo Juan Diego en Tulpetlac con su tío Juan Bernardino, el anciano. Te recuerdo que el anciano para los indígenas era la sabiduría, el gobierno, la raíz, la plenitud, lo que está bien sustentado. Ese es el anciano, respetado por los indígenas, por supuesto, porque él contiene en él la historia de su piel, la historia de su carne, la historia de lo que él es como persona. Esos son los ancianos. Él venía pues de Tulpetlac, más o menos saldría de su casa a las 5 de la mañana, porque ya para las 6:30 está llegando al Tepeyac, a romper el alba, al empezar el día, y escucha cantos el laico. Y yo siempre lo he dicho, les tengo una envidia a ustedes laicos. ¿Por qué? Porque si bien Dios atendió la voz de clamor del obispo, Dios en su historia de salvación ha querido que entrara en todo en esta aventura en la fe de las manos de Dios, el laico, el laico. Y nada menos que viene con lo más grande de su amor, su propia madre. Recuerden cómo Dios, para manifestar el inmenso amor paternal que nos tiene, usa figuras maternales. Así lo dice Benedicto XVI, recordando aquella lectura donde cómo me gustaría ser como esa gallina que cubra con sus alas a sus pollitos. Figura del inmenso amor de Dios Padre, tiene que ser maternal. Aunque tu madre te llegara a olvidar, yo nunca me olvidaré de ti. El inmenso amor de Dios Padre que tiene que usar figuras maternales. Así que es en ese momento donde se rompe la noche, donde comienza el día. Cuando escucha Juan Diego como los más hermosos cantos. Te recuerdo que para el indígena flor y canto significa la verdad divina. La verdad divina, flor y canto, y en este momento están los cantos. Y mira, de una vez me adelanto, todo va a terminar arriba del cerro como estos cantos que escuchaba Juan Diego, va a terminar el 12 de diciembre con flores que van a surgir de ese lugar. Así que todo el evento guadalupano está enmarcado en canto y flores, flor y canto, la verdad divina, rompiendo el alba, una nueva creación, una nueva era, la era del amor. Qué manera de entrar en la historia, en una historia humana, en una historia nuestra.
pero la hace trascendente, va más allá de tiempos y espacios. Así que escucha cantos y fíjate lo que dice Juan Diego. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dicho mis abuelos, mis antepasados, mis ancianos? ¿En la tierra de las flores? Xochitlalpan. Ahí Juan Diego está haciendo mención de flores, de paraíso, escuchando los cantos. ¿Acaso en la tierra de nuestro sustento? ¿Acaso allá donde dejaron dicho mis abuelos, mis antepasados, en el paraíso? Juan Diego iba al catecismo, te lo dije a Tlatelolco. No se acordó en ese momento, fue un poquito después, pero en ese momento no se acordó de los franciscanos. Se acordó de su sangre, de su carne, se acordó de sus abuelos, se acordó de su historia, se acordó de su cultura, se acordó de su sabiduría, se acordó de su gobierno como es el anciano. ¿Te fijas? La Virgen de Guadalupe está metiéndose hasta lo profundo de las entrañas del pueblo. No, la Virgen de Guadalupe no es una adaptación externa de alguien que haya traído una devoción de otro lugar. No, no es una devoción externa. Es una perfecta inculturación del Evangelio. Porque ella, al entrar hasta lo profundo de nuestras entrañas, entra sí, pero con Jesucristo nuestro Señor en su inmaculado vientre. Ella sabe poner a Jesús en tu corazón. Y se lo está poniendo en el corazón de este laico humilde, sencillo, de mentalidad tolteca. Juan Diego no es azteca, es tolteca. Los grandes sabios, como Netzahualcóyotl. En ese momento ve Juan Diego, pues, el Tepeyac, cerro muerto, árido, salitroso, sin vida, solamente habían abrojos, espinas. Lo empieza a ver como un verdadero paraíso, con todas esas figuras indígenas de paraíso, de lo más valioso, jades, esmeraldas, plumas de quetzal, verde, la vida. Y escucha su nombre a la manera indígena, en diminutivo, que significa amor, cariño, ternura. Juanito, Juan Dieguito. ¿Cómo no te voy a tener envidia a ti, laico? El laico es el primero quien escucha los cantos de la verdad divina. El laico es el primero quien observa, quien contempla cómo se transforma este cerro muerto en lleno de vida, en paraíso. El laico entra al paraíso siguiendo la voz que lo llama. Y mira qué manera de llamarlo, con diminutivo, con amor, con ternura. El laico es el primero quien escucha cómo suena la voz de la Madre de Dios, cómo es el timbre de voz, y esa voz pronunciando su nombre, su identidad. ¿Cómo no te voy a tener envidia? Juan Diego sube y todavía la Virgen le permite ver su rostro. Los indígenas no podían ver el rostro del emperador. En el momento que un indígena viera el rostro del emperador, ese indígena era asesinado. Así era en la cultura indígena. Y ahora él contemplaba a esta emperatriz. ¿Y cómo sabe Juan Diego que es emperatriz? Porque el emperador es el único que puede portar un manto azul como el cielo y verde como las estrellas de jade. Sí. Cuando la ve con este manto azul verdoso, es emperatriz. Cuando ve que tiene esta cita oscura arriba de su vientre inmaculado, es virgen, es madre. Virgen porque tiene el pelo suelto hacia adelante, virgen.
esta cinta, madre, está encinta. Luego ella, tú sabes, se aparece del 9 al 12 de diciembre, tiempo litúrgico de Adviento, de espera. Y ella le confirma lo que está viendo. Cuando ella se presenta, dice claramente, soy María, la madre de Tloquenahuaque, Ipamenohuani, Teyocoyani, Ilhuicahuatlaltipaque. Soy la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Así que esta Virgen es madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Soy María, la madre del dueño de la cercanía, de la inmediación, nada se le escapa. Soy María, el dueño y creador de las personas. Soy María, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Conceptos que este indígena tolteca tenía desde sus antepasados. Pero María añade otros 4 que no tenía idea. No tenía idea. Cuando ella dice, quiero tanto deseo, una casita sagrada, para manifestarlo a Él, para ensalzarlo a Él, para ofrecerlo a Él, mi amor persona. Un Dios que es amor, no sabía Juan Diego, no saben los indígenas. Un Dios que es amor no tenía ni concepto de eso. Él que es mi mirada misericordiosa, un Dios misericordia. Él que es mi auxilio, un Dios que auxilia, un Dios redentor. Él que es mi salvador, un Dios salvador. 4 conceptos que los indígenas no tenían la más mínima idea de un Dios, de un Dios. Así que es lo que está haciendo la Virgen de Guadalupe, es una perfecta inculturación, tomando aquellas semillas del verbo que conoce el indígena, pero las está llevando a la plenitud en Jesucristo nuestro Señor. Es un Dios misericordioso, es un Dios redentor, es un Dios salvador, es un Dios amor. Y le dice que quiere esa casita sagrada porque ella es la madre de la humanidad. Así se lo dijo a Juan Diego. Soy tu madre, la madre de todos aquellos que en esta tierra están en uno y de las demás variadas estirpes, naciones de la humanidad entera. No nada más de los toltecas, no nada más de los mexicanos, no nada más de latinoamericanos. Está hablando de todas las naciones, de todo el continente, pero de todas las naciones. Está hablando de los europeos, de los africanos, de los australianos, de los asiáticos, de los americanos. Está hablando de todos. Así le dice. Y todavía más. Y quiero esta casita sagrada porque quiero escuchar tu llanto, tu tristeza, tu dolor para poder ayudar. Yo quiero remediar todas tus diferentes penas, tus miserias, tus dolores. Manifestarse con el inmenso amor de Dios como madre. Eso es lo que quiere. Y todo esto lo sabe primero el laico, no el consagrado, no el obispo. Yo me preguntaba si la clave es porque el obispo dice, si Dios no provee con remedio de su mano está la tierra en punto de perderse. ¿Por qué no se apareció directamente con el obispo? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser además con su madre? Esta niña de Nazaret, esta que estuvo al pie de la cruz. ¿Y por qué eligió a un laico? Cuando Juan Diego sabe que quiere esa casita sagrada y la quiere en el llano, abajo, que significa la raíz, lo verdadero, va con el obispo porque la Virgen le dice claramente, todo lo tiene que aprobar el obispo. Todo esto se lo contarás, se lo dirás, lo que has visto, lo que has admirado, porque el dueño de todo esto es el obispo. Elige al laico, pero todo lo tiene que aprobar el obispo. Pero ahora ya entendemos por qué.
Fue el obispo quien se hace voz de quien no tiene voz. Estoy hablando de 1531, por favor. Pero no podemos negar que esto es tan actual. Es tan actual como muchas veces han querido matar a cualquiera, incluso a los obispos, si hablan a favor de la vida humana desde el vientre de la madre. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, cuando habla a favor de la vida, no se tolera, porque es importante que queden así como animales, que queden así como sus idolatrías, cómplices del diablo, para que yo pueda usar de ellos. Te digo que el evento guadalupano es un evento tan actual, pero sigo con ese momento en el cual Fray Juan de Zumárraga está con toda esta situación encima. ¿Cómo es posible que lo quisieron asesinar? Está en una situación de preocupación seguramente por su pueblo, por los inocentes que todavía sufrían. Y es cuando llega Juan Diego hasta su casa. Pasando por lo que tenía que hacer en Tlatelolco, pasa a su casa. Los criados evitan que Juan Diego entre a ver al obispo, pero él con esa paciencia, con esa humildad, con esa sencillez, se queda ahí hasta que lo llaman. Cuando Fray Juan de Zumárraga escucha todo esto, obviamente, como decía, no le creyó a la primera, pero quiero subrayar una cosa que me parece muy importante. Nunca, nunca, nunca el obispo trató mal a Juan Diego. Otra vez te escucharé con calma. ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué es lo que necesitas? Desde el principio miraré lo que necesitas. No lo trató mal, pero evidentemente no le creyó a la primera. El laico regresa ante la Virgen. Y aquí pido, es que este momento a mí personalmente me provoca, me toca mucho, me toca mucho, porque llega el humilde Juan Diego con toda esa cuestión cultural indígena, que no se tenía que hablar mal de cómo te trataron, que no se tenía que hablar mal en contra de nadie, que no se tenía que hablar mal. Así que él venía queriendo, por un lado, lanzar todo esto de su corazón y por el otro lado, disculparlo. Cuando llega con la Virgen, lo primero que dice Juan Diego es como que no lo tuvo por cierto. Búscate a otro. Se echa la culpa a él. Porque yo no soy nada ni nadie. Porque yo soy, así dice, no soy nada. Soy cola, soy ala. Búscate a alguien estimado, conocido, honrado, respetado. Porque yo soy cola, soy ala, yo soy mecapal, soy parihuela. Yo necesito ser conducido, llevado a cuestas, no hay lugar de mi andar ni de mí detenerme allá donde me envías, virgencita mía, mi chiquita, mi niña. Búscate otro. Respetado, honrado, reconocido. Porque yo no soy nada, nadie. Es como si Juan Diego le dijera en ese momento a la Virgen, Madre mía, te equivocaste, te equivocaste, que no viste quién soy yo. Búscate a alguien conocido, respetado, honrado, reconocido, para que le crean y se cumple tu voluntad. La Virgen de Guadalupe, la contestación es, tengo a muchos, mi hijo, pero es necesario que seas tú personalmente
Por eso te pido, te ruego, te suplico que tú seas mi intercesor, le dice la Virgen. El laico no es solamente el mensajero de María y de Jesús en María, sino que es su intercesor. Es como si ella le dijera, no, no me equivoqué, mijo. Tú me estás pidiendo, es como si ella dijera esto, tú me estás pidiendo que busque a alguien reconocido. No te conocí yo a ti, que además te llamé por tu propio nombre, alguien respetado, honrado. No te di, no viste, no contemplaste el paraíso, no viniste hasta mí y me viste cara a cara. No te reconocí, no te respeté, no te honré, siguiendo lo que le decía a la Virgen Juan Diego. La Virgen te respeta, laico, te ama, laico, te estima, te valora. Es algo, y es el laico, no el consagrado. Es algo que, por eso los que me están oyendo, laicos, son mensajeros e intercesores de Jesús a través de ella. Son el ánimo, el alma de la iglesia. Son tan reconocidos como amados. La misión que ustedes tienen dentro de la iglesia, nadie más la puede realizar más que ustedes ahí, en donde están plantados para que la luz de Dios, para que los frutos de Dios, para que las flores de la Virgen de Guadalupe surjan. Y no es impedimento un cerro muerto, un corazón muerto. Ahí, para Dios, todo es posible. Siguiendo pues toda esta narrativa tan hermosa y tan profunda y tan actual, Juan Diego al otro día, domingo, va a ver de nuevo al obispo y es cuando el obispo le pide una señal. Juan Diego regresa con la Virgen al Tepeyac. No sabía que lo estaban siguiendo algunos de los sirvientes del obispo que él envió con el ánimo de que le dijeran la verdad, dónde se metía, con quién hablaba. Estos, al perderlo de vista, regresan con el obispo y le mienten al obispo diciendo, ese indio te miente. Estos que están cerca del obispo, mintiéndole. No puede ser. El obispo poniendo toda su confianza en ellos y estos deshonrando todo eso, engañando, metiéndole en la cabeza al obispo cosas que no son ciertas. Fíjate nada más. Todavía dicen estos, si regresa hay que golpearlo. No hay un adjetivo para colocarles a estos que el obispo confió y de esa manera le mienten, le engañan. Juan Diego ni se da cuenta, él sube allá al Tepeyac, la Virgen de Guadalupe le dice, muy bien, mijo, mañana te doy la señal, lunes 11 de diciembre de 1531. En eso Juan Diego va a donde él vive, en Tulpetlac, con el tío que lo encuentra al borde de la muerte. Terrible. Así que preocupado Juan Diego y con toda esa caridad que este laico indígena tenía, fue a buscar a todos lados un doctor. Te recuerdo que los indígenas son muy buenos para esto de las hierbas medicinales y raíces y todo eso. Así que buscó y buscó, no encontró, se le pasó todo el lunes 11, se le olvidó la famosa señal. Era importante su anciano, se le está muriendo su anciano, se le está muriendo su tío. Y no se le está muriendo solamente un pariente más, se le está muriendo con él su raíz, su cultura, lo más querido, su propio ser, porque esta piel morena
significa que soy fruto de toda esta cultura. Se está muriendo. Juan Diego recibe esta súplica de parte del tío. En la noche del 11 de diciembre le dice: mañana muy temprano, vete por un sacerdote para que me prepare a bien morir. Así que Juan Diego tomó la ruta de siempre para ir a Tlatelolco, donde están los sacerdotes. Cuando va llegando al cerro del Tepeyá, donde él había escuchado cantos y había dicho: ¿dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dicho mis abuelos, mis antepasados, en la tierra de las flores, en la tierra del maíz, de nuestro sustento? ¿Acaso en la tierra celestial? En ese lugar preciso fue cuando se acuerda que tenía ese compromiso con la Virgen de llevar la señal solicitada por el obispo. Se le olvidó por todo este dechado de caridad, pues, es la verdad. Y lo sabe la Virgen, lo sabe. Así que él le da la vuelta al cerro para que la Virgen, quien ve por todas partes, entendiera. No podía. No podía en ese momento, no podía. Le dio la vuelta al cerro. Y Santa María de Guadalupe, teniendo a Jesús en su inmaculado vientre, baja del cerro y lo ataja. Lo ataja. Y es ahí donde le dice: ¿a dónde vas? ¿Qué es lo que pasa? Yo estoy convencido que la Virgen Santísima de Guadalupe sabría perfectamente qué estaba pasando, qué estaba sucediendo, pero ella quería que saliera de la voz de Juan Diego. ¿Y de qué manera salió? Porque además de informarle lo que estaba pasando con el tío, que estaba muy enfermo, estaba a punto de morir, le dice una de las frases más terribles, muy de la cultura, de su cultura tolteca, cuando le dice: un tío mío, siervo tuyo, está muy grave, está a punto de morir, pero niña mía, para eso nacimos. Vinimos para esperar el trabajo de nuestra muerte. A eso vinimos, a morir. Y yo, sinceramente te digo, no sé quién estaba más enfermo, el tío o Juan Diego, que estaba a punto de perder la esperanza. Estaba a punto de perder la esperanza. Y es ahí donde la Virgen Santísima de Guadalupe le dice: no, socoyotito mío, no, 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 no tenga miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí, que tengo el honor y la dicha de ser tu madre? ¿Acaso no soy yo tu protección, tu resguardo? ¿Acaso no soy yo la fuente de tu salud, la fuente de tu alegría? ¿Te das cuenta cómo la Virgen de Guadalupe está sanando a Juan Diego? Le está sanando a Juan Diego. Y todavía le dice: ¿acaso no estás en el hueco de mi manto? Esa frase, hueco de mi manto, significa en mis entrañas. ¿Y a quién crees que trae ella en sus entrañas sino a Jesús? Ella te pone en Jesús desde sus propias entrañas, el tabernáculo sagrado, inmaculado, donde está Jesús. ¿Acaso no estás en el cruce de mis brazos, en mi corazón? Toma en cuenta, hermano laico, hermana laica, toma en cuenta que la Virgen de Guadalupe está siendo tan grandemente, maternalmente, amorosamente, devolviéndote la salud a ti, laico, en Jesús, quien sana y salva a través de ella. Así que es
Hermosísimas esas frases que le devuelven la esperanza a Juan Diego. Por eso estamos en este año de la esperanza, caminando con ella, la madre del Adviento, la madre de la espera, la madre de la esperanza, con Jesús en su inmaculado vientre. Sabe Juan Diego inmediatamente que su tío ya está bien. Así que la Virgen de Guadalupe en ese momento, con Jesús en su inmaculado vientre, tanto está sanando a Juan Diego mismo como al tío. Va a Tulpetlac, la Virgen con Jesús en su inmaculado vientre, quien sana y salva al tío en Tulpetlac. Y no solamente lo sana y salva al tío, que es, como te digo, la sabiduría, el gobierno, la cultura de los indígenas, sino que además ella se entrega su nombre completo, con su nombre completo al tío. Soy la siempre Virgen Santa María de Guadalupe. Así tal cual, ¿eh? Santa María de Guadalupe. Ya lo he expresado en otras ocasiones, que es tal cual su nombre, ¿eh? Nada de algún nombre indígena y eso, náhuatl, no, no, no. Santa María de Guadalupe. Lo digo rápido. María, origen judío. Guadalupe, origen árabe. María, que significa tres cosas, pero ahorita subrayo la de la iluminadora. Ella no es la luz. La luz es Jesús. Ella ilumina por Jesús. Guadalupe, árabe, el cauce del río. Ella no lleva, no conduce su propio ser, sino que ella es el conducto que lleva, conduce al agua viva que es Jesús. Así que ella ilumina por Jesús y conduce el agua viva que es Jesús. Y está uniendo lo judío y lo árabe, los dos hermanos de Abraham. Su padre es Abraham, los dos hermanos. Está uniendo lo judío y lo árabe, su identidad. Está uniendo a sus propios hermanos. Son hermanos. Con Jesús. Híjole, qué fuerte está eso. Pero es así. Los judíos y los árabes son hermanos. Y nada menos que está entregando su nombre a quien es la raíz del pueblo, que es a Juan Bernardino. Está uniendo desde lo profundo. Quiero robarle las palabras a Adán. Sí, Adán, Génesis, Adán. Cuando él viendo a Eva, que Dios la ha creado de su propia costilla, y cuando Adán viéndola dice, esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Es así como vemos a la Virgen de Guadalupe y ella nos ve a nosotros. Huesos de sus huesos, carne de su carne, es una perfecta inculturación que viene desde el profundo de nuestro ser. Así es, no es una adaptación externa a la Virgen de Guadalupe. No, es una inculturación del Evangelio de Jesús, es una inculturación de Jesús. Ella lo hace. Creyó Juan Diego. Le devolvió la Virgen de Guadalupe esa esperanza, esa fe, y se dispone para vivir el amor pleno, recoger esas flores arriba de ese cerro muerto que se ha convertido en un cerro de vida. Para Dios no hay imposibles. Y esas flores, flor y canto, exactamente donde fueron estos cantos como de los más hermosos pájaros, flor y canto, la verdad divina, la pone en su tilma, que significa la continuación de su propia persona, pues con la tilma se casaban. Así que este laico no solamente ha escuchado el mensaje, sino que él mismo forma parte de este mensaje de amor, de esta historia de salvación. Y pone esas flores en su tilma, baja del cerro. La Virgen de Guadalupe toma esas flores y las coloca en el justo lugar. Esto que hace la Virgen de Guadalupe, eso es el signo de inculturación. Ella toma la verdad divina y la coloca en el justo lugar dentro de tu persona. Y todo esto lo hace con el laico. Ahora sí ve, esta es la señal. Para el indígena una señal perfecta. Flores. El anhelo del indígena era cortar flores en el paraíso, es decir, tomar la sabiduría divina, poseer, aunque sea un poquito, la sabiduría divina. Esa manera tan poética de decirlo, vean el libro de Ángel María Garibay, que habla de esto, Filosofía Náhuatl,
Cómo de veras es algo precioso. Literatura náhuatl también tiene este gran señor, este gran Ángel María Garibay, que nos habla de eso. Eso que parece tan poético es cuando tú, por ejemplo, dices, ¿cómo me gustaría saber tener la sabiduría divina? ¿Cómo me gustaría saber cómo tratar a mis hijos? ¿Cómo tratar este matrimonio? ¿Cómo hacer esto, lo otro? Se me presentan estas oportunidades. ¿Cómo quisiera saber cuál me conviene? Etcétera. Es exactamente lo que está haciendo Juan Diego, tomando la verdad divina y poniéndola en su tilma, y la Virgen de Guadalupe poniéndola en el justo lugar, una perfecta inculturación de la sabiduría. Híjole. Es impresionante todo esto, la verdad. Cuando va Juan Diego con su Málaga, ahí están los criados, ahí están los criados, ahí están los favorecidos por el obispo con su confianza, ahí están, y no dejan pasar a Juan Diego. Él llegó alrededor de las 5 de la madrugada a la casa de Fray Juan de Zumárraga. Cuando después de una hora, más de una hora, dicen los mismos indígenas en sus entrevistas que se tuvieron en 1666, en las informaciones jurídicas de 1666 hay 3 indígenas que hablan, más de una hora lo dejaron allá afuera. Cuando uno de estos sirvientes comprendió que traía la señal que había pedido el obispo, quiso verla. Juan Diego se la tuvo que mostrar un poquito. Cuando él ve flores, las más hermosas, con el rocío de la mañana, está fascinado aquel sirviente viendo las flores, quiso 3 veces tomar de ellas y no pudo. Eso al final de cuentas nos ayuda para entender que Juan Diego no traía ninguna imagen ya pintada en su tilma, por el amor de Dios. Se convierte este sirviente en testigo de que trae flores preciosas. Es cuando le llama al obispo y le dice, ahí está el indígena y tal, parece que trae la señal. Fray Juan de Zumárraga lo lleva a su habitación, a ver, dame la señal. Juan Diego le explica todo lo que pasó, todo lo que sucedió. Hazme el favor de tenerlas. Y le da las flores. Ni Juan Diego sabría. Fue una sorpresa para el mismo Juan Diego, pero también para Zumárraga, por supuesto, que la vio de frente, cuando en ese momento en la tilma de Juan Diego se imprimió la imagen de la Virgen de Guadalupe con toda su belleza. Se imprime la Virgen de Guadalupe y con ella, en su inmaculado vientre, Jesucristo nuestro Señor. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? La Virgen de Guadalupe le había dicho, estás en el hueco de mi manto, y ahora ese manto de la Virgen de Guadalupe está impreso en el hueco de la tilma de Juan Diego. Y todo centrado en Jesucristo nuestro Señor. En las manos del obispo ahora, porque esa señal le pertenece al obispo, él la pidió. Pero la tilma es de Juan Diego. Las flores de esta naturaleza divina. Así que si tú te fijas, la señal del inmenso y misericordioso amor de Dios a través de la Virgen de Guadalupe, en la tilma del laico y en las manos del consagrado, es la iglesia. Es la iglesia. Es la iglesia. Es tu iglesia. Una señal viva. Una señal que retumba en los oídos y hasta en el corazón, hasta adentro, lo que le dice la Virgen de Guadalupe a Juan Diego. Ya escuchaste, hijo mío, mi aliento, mi palabra. Anda, haz lo que esté de tu parte. Y no tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor y la dicha de ser tu madre? No tengas miedo. Yo te protejo. No tengas miedo. Soy la fuente de tu alegría, la fuente de tu salud. No tengas miedo. Estás en el hueco de mi manto aquí, en mi inmaculado vientre con Jesús. No tengas miedo. Estás aquí en mi corazón. Creo que me alargué un poco. Que Dios los bendiga mucho. Cuídense mucho. Otra vez, muchísimas gracias por poder hablar de la Santísima Virgen de Guadalupe a todos ustedes, señores obispos, personas que forman parte de este equipo y muy especialmente a ustedes, hermanos, hermanas, laicos. Que Dios los siga bendiciendo.
Que la Santísima Virgen de Guadalupe los siga cubriendo con su manto lleno de estrellas y de amor, ese amor que es Jesús. Que Dios los bendiga mucho.